hemos estado hablando de que Dios es un Dios fiel, que Él cumple su palabra y tenemos muchos ejemplos, muchas ilustraciones en la Biblia de cómo Dios ha venido cumpliendo su promesa, su palabra. Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa, un Dios fiel. Todo lo contrario a lo que es ser infiel. Para Dios, si Él fuera infiel, sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Dios es fiel. Y para recordarle, podemos leer algunos pasajes de la Biblia. Y vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer algunos pasajes para recordarle acerca de la fidelidad de Dios. Si leemos nosotros en el libro de Deuteronomio 7:9, quiero leer este pasaje y quiero recordarlo. Dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren lo que dice aquí este versículo: Dios es un Dios de pacto, Dios es fiel y que guarda y que Él mantiene su palabra, mantiene su promesa y guarda los pactos con nuestra descendencia, con nuestras generaciones. Dice hasta 1000 generaciones. Si usted y yo somos personas temerosas, somos personas que luchamos el día a día para tratar de mantenernos en los caminos de nuestro Dios, aunque a veces podemos tener debilidades, flaqueamos nuestra fe, pero seguimos adelante creyendo en las promesas, en las palabras de nuestro Dios que están en la Biblia. ¿Sabe qué? Sus palabras, sus promesas, sus pactos, hermanos, alcanzarán hasta nuestras generaciones venideras, nuestra descendencia. Esa es palabra de Dios. Por eso, cuando usted es una persona obediente a Dios, usted como matrimonio, su esposa, su familia, hermano, usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida y cómo esa bendición alcanza a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, porque la gracia de Dios, la gloria de Dios está, hermano, sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre nosotros como cabeza, pero también se extiende hasta nuestras generaciones, hasta nuestros hijos. Y eso nosotros debemos de creer a Dios y debemos de enseñarle a nuestros hijos que cuando la gloria de Dios está sobre nosotros, la gracia de Dios está sobre nosotros, también la alcanzarán ellos y la alcanzarán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios. Porque aquí es claro, dice la palabra de Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Podemos leer otro pasaje en la Biblia. Miren, en el Salmo 89. ¿Veis qué interesante es hablar acerca de esta característica, de este atributo de nuestro Dios? Salmo 89:1 dice: la misericordia de Jehová cantaré, dice el salmista, perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Eso es lo que decía el salmista: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Usted, si es una persona que ha servido a Dios y se ha mantenido creyéndole a Dios, no importan las circunstancias, porque en la vida del cristiano vamos a tener momentos
de bonanza, pero también momentos difíciles, tormentas, momentos de paz, pero van a haber momentos de tribulación, de tristeza, momentos de abundancia, pero van a haber momentos de escasez. Pero hermano, llega un momento que nosotros aprendemos a confiar en Dios. Y lo que venga, lo que atravesemos en el caminar de la vida cristiana, hermano, usted debe de poner la mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe, en Él. Y usted va a salir victorioso. No importa cualquier circunstancia. De todas maneras dice la Biblia que todo lo que nosotros nos pasa en nuestra vida es para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Salmo 89:8 dice lo siguiente: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Esa es parte de la naturaleza de Dios, la fidelidad. Tu fidelidad te rodea. Qué interesante, imagínense hacer pactos con Dios, hacer un pacto con Dios. Dios es un Dios de pacto. En la Biblia vemos aquí cómo Dios hizo pacto con Abraham, con los patriarcas, y Dios cumplió sus promesas. Dios hoy no va a tomar una decisión, hoy no va a hacer un pacto con uno de sus hijos y mañana se le ocurre romperlo. No es como el ser humano, que por debilidad del ser humano, el hombre hoy en día vemos como la infidelidad en los matrimonios cada día se vuelve normal, común en las parejas. La infidelidad entre los cónyuges ya es normal, es común, y no digamos en los negocios, cuando se hacen contratos ya la palabra no vale, porque hoy el ser humano, el hombre puede decir una cosa y mañana se retracta y no cumple su palabra, y por eso existen los contratos. Y Dios no es así. Dios es fiel. Dios es fiel. Él no es infiel porque va en contra de su naturaleza. Por eso decía el salmista: tu fidelidad te rodea. A ese es el Dios que usted y yo le servimos. Ese es el Dios que usted y yo le servimos, a un Dios fiel. Esa es su naturaleza. Vamos a leer otro pasaje en la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 5:24 dice lo siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es lo que decía Pablo. Fiel, Él es el que nos llama, el cual también lo hará. O sea, si Dios nos ha llamado para servirle, Él va a cumplir su promesa. Él nos va a equipar, Él nos va a ayudar, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos, hermano. Porque Él es el que llama y Él es el que capacita. Todos nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a servir de una u otra forma en su obra. Y Él es fiel. Él es fiel. Confía en Él. Él es fiel porque Él no te va a dejar. No te va a dejar solo. Él siempre te va a sostener. Él siempre te va a ayudar. Él siempre va a ir adelante. Él te va a guardar. Primera de Juan. Vamos a leer. Otro pasaje. Estoy leyendo los pasajes recordándole. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. Y dice lo siguiente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se refiere, este pasaje bíblico se refiere a los cristianos.
como cristianos, también, de una u otra forma, le fallamos a Dios. Y dice acá que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido. Él se ha comprometido a cumplir. Él no es un hombre para que falle en su palabra, para que falle en sus promesas, para que falle en los pactos que ha hecho con el hombre en la historia. Él no es un hombre porque el hombre está limitado. De una u otra forma, el hombre es imperfecto y por eso el hombre falla. A veces hace promesas y a veces no las cumple porque quizás si se trata de recursos económicos está limitado y a veces no cumple. Y Dios no es un hombre. Él es un Dios santo, perfecto, todopoderoso, inmutable, todo lo puede y todo lo sabe, todo lo conoce. Y a ese es el Dios que nosotros le servimos. En el libro de Números 23, 19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vea qué importante es aprender de la fidelidad de Dios. Todas las promesas Él las va a cumplir. Los pactos que ha hecho con el hombre. Vemos cómo se ha cumplido los pactos que hizo con Abraham, con los patriarcas. Hermano, si nosotros venimos y hacemos un pacto con Dios, estamos hablando de nuestra vida, nuestra relación con Dios. No estoy hablando de dinero estoy hablando de nuestra relación, de nuestra vida, que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor. Hermano, Dios va a cumplir su palabra, sus promesas, dice con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Podemos leer otro de los salmos. ¿Qué dice el Salmo 36, 5? Mire qué bonito como en los salmos nos enseña mucho acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Salmo 36, 5 dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Dios no echa de menos a nadie. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Dios nos ve a todos por igual. Y Él es un Dios, dice, poderoso. Él no anda viendo si usted es de ojos azules, rubio, alto, de sangre azul, o es europeo, o es norteamericano, o es latinoamericano, o es nicaragüense. No. Dios no hace acepción de personas. Él no desestima a nadie, no discrimina a nadie. Él es fiel con sus hijos. Él es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. Son obedientes, hermano. Y esa palabra, esas promesas van a alcanzar hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Podemos ver muchos ejemplos en
en la Biblia. Es una bendición que nosotros podamos confiar en las promesas de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser infiel. Eso iría en contra de su naturaleza. Iría en contra de su naturaleza. Y en Lamentaciones 3:22, 23 dice que nunca decayeron sus misericordias. Mire qué bonito, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros cometimos errores y fallas en el pasado? Y andábamos apartados y descarriados. Y Dios tuvo paciencia con nosotros. Él tuvo misericordia con nosotros y siempre la sigue teniendo con nosotros. Y dice Él que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y en el versículo 23 dice, nunca, en el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y en el versículo anterior decía, tu fidelidad, la fidelidad de Dios le rodea. Dios está rodeado de fidelidad. Y podemos ver muchas promesas, miren, en la Biblia que se han cumplido al pie de la letra. ¿Qué dice en Génesis 8:22? Génesis 8:22. Dice lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Es decir, mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha. El frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Estas son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Mientras exista la tierra, dice que no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y seguimos aprendiendo de la fidelidad de nuestro Dios. Mire qué bonito, qué bendición es conocer cómo Dios trató y actuó con sus hijos, con los patriarcas de la Biblia, cómo Él hablaba con ellos y cómo Él cumplía sus promesas, su palabra. A mí me gusta mucho leer la historia, la vida de Abraham, conocer acerca de él. En Génesis capítulo 15, versículo 13, leemos que Jehová declaró a Abraham. Miren lo que le dice Jehová a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hermano, esa palabra se cumplió al pie de la letra. Recuerden la historia del pueblo hebreo, que pasó 430 años, 400 y pico de años, sometido, esclavizado por el imperio egipcio. El pueblo sufrió,
Pero Dios, antes de eso, Dios le estaba diciendo a Abraham, Dios le estaba prediciendo, hablándole del futuro, de lo que iban a padecer sus descendientes, su simiente. Dios le dijo, Abraham estaba parado sobre la tierra que Dios le iba a entregar a sus hijos, a su descendencia. A su descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham solo la vio de lejos, estuvo ahí, pero él no gozó de esa bendición, de esa promesa, de eso que Dios le había prometido a él. En otras palabras, la bendición vino a través de él, pero la tomaron su descendencia. Y ¿saben qué? Dicen que aquí Jehová le dice a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena. Porque el pueblo hebreo anduvo como nómadas en tierra ajena y llegó a parar por producto del mismo plan de Dios, como consecuencia del plan de Dios y como consecuencia de las mismas circunstancias de la sequía donde ellos vivían. Llegaron a Egipto, donde Dios había preparado a José, que era uno de los segundos del faraón, como el segundo en mando del faraón, y a través de él, el pueblo de hebreo, el pueblo de Israel se estableció en Egipto. Pero una vez muriendo ese faraón y muriendo José, comenzaron el siguiente rey de Egipto comenzó a esclavizar y a someter al pueblo de Israel y a ser castigado, a ser sometido, a ser esclavizado, oprimido. Y Dios le dice, ¿saben? Pasaron siglos para que se cumpliera eso. Pero Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia iba a morar en tierra ajena y iba a ser esclava allí, iba a ser oprimida. Iba a ser oprimida por 400 años. Pero Dios le dice y le promete, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Sabe por qué? Porque hay de aquellos, dice la Biblia, que toquen a uno de mis pequeños. Dios cuida a sus hijos como la niña de sus ojos. Recuerden que Dios es un Dios soberano. Y Dios permitió, en medio de todas las cosas que estaban sucediendo ahí, Él tenía el control de todo. Y aún Dios permitió que los egipcios oprimieran, esclavizaran al pueblo de Israel, pero después dice que los iba a juzgar y los juzgó, es decir, los castigó, los disciplinó. Por eso, cuando nosotros somos personas fieles, obedientes a Dios, y se levantan enemigos por doquier, por donde sea, y quieren tocarte a ti o a tu familia, a tus hijos, hermano, no crean que Dios no está con ustedes. Dios está viendo todo. Y tarde o temprano, la misma palabra dice, como la promesa que yo le digo a Abraham, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. La maldición que es lanzada sobre usted se convierte en bendición y esa maldición, hermano, regresa a aquellos enemigos que desean el mal hacia usted, hacia su familia. Y eso es bíblico, es la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Hermano, es palabra de Dios. Cuando mucha gente se ha levantado como con el diablo mismo, enemigos, en contra de tu vida, porque simplemente eres un hijo de Dios, y lanzan maldiciones tras maldiciones y quieren hacerte daño. No tenga miedo, Dios peleará por nosotros, Él está con nosotros. Y lo triste es, ¿sabe qué? Que esas maldiciones que son lanzadas para su vida y su familia, hermano, se regresarán hacia ellos. Y usted mismo
mirará la recompensa. Usted mismo mirará con sus ojos. Usted mismo, porque la Biblia misma lo dice. Y Dios aquí le está diciendo que Dios iba a castigar a ese pueblo. Jugaré yo, dice. En otras palabras, jugaré yo a los egipcios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermano, cuando el pueblo egipcio, cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salió de los egipcios, iba con grandes riquezas. Iban como más de 2 millones de personas. Y iba ahí el líder, Moisés. Porque aún Dios tiene su tiempo, preparó a Moisés para sacar al pueblo hebreo, el pueblo de Israel, de las manos de los egipcios. Y en el versículo 15 de Génesis 15 dice, y tú vendrás a tus padres en la 4ª generación. No, dice aquí 15, y tú vendrás a tus padres, le dice Abraham, en paz y serás sepultado en buena vejez. Son promesas para sus hijos, para aquellos hermanos. Son palabras que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere que nuestros días terminemos en paz y que terminemos en buena vejez. Dios quiere eso de nosotros. Ahora, recuerden que está en la soberanía de Dios cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Si Dios quiere que vivamos 80, 90 años, lo va a permitir. Si Dios quiere que vivamos 100 años, lleguemos a los 100 años, lo va a permitir. Él es el que lo determina. Y en el versículo 16 dice, y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Dios le da esa promesa al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Le dice a Abraham, van a ser esclavizados, van a ser oprimidos por 400 años. Y los siglos siguieron su curso. Pasaron y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo estaba ahí, hermano, con los egipcios, sufriendo, cosiendo ladrillos. Cosían ladrillo en Egipto. Y pasó un siglo, pasó otro siglo, el 3er siglo y el 4º siglo. Y me imagino que los hebreos, los israelitas, dijeron, Dios se olvidó de nosotros. Lo que le prometió a nuestro padre Abraham, no lo cumplió. Pero no crean que Dios se iba a quedar con esa palabra. No, Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Y si leemos en Éxodo 12:41, recuerden que estoy hablando de la fidelidad de Dios, que lo que Dios habla, lo que Dios promete, lo cumple. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Éxodo 12:41. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasaron los 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Se cumplió la palabra que Dios le había prometido a Abraham. Se cumplió la palabra. En el mismo día, dice. En el mismo día. La palabra de Dios se cumplió. Qué bendición es que nosotros podamos confiar en Dios, aún en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, que eso es lo importante, hermano. Porque a veces los problemas, las adversidades nos quieren hacer flaquear, quieren que dudemos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Pero nosotros debemos de mantenernos obediente, fiel a nuestro Dios. Dice, y pasaron los 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Palabra de Jehová. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a estar 430 años en tierra ajena. Iban a sufrir, iban a ser oprimidos, pero cumplidos los 430 años, Dios los iba a liberar, y eso se cumplió al pie de la letra.
Entonces, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe, su confianza en Dios? Puede ser que esté atravesando problemas económicos, enfermedades, problemas en la familia, en el hogar. De una u otra manera pasamos tribulaciones. Pero ¿sabe? No deje de confiar en Dios. Manténgase confiando en Él, esperando en Él, esperando en las promesas de Dios. Mire cómo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sufrió 430 años, pero Dios había dicho que ese era el tiempo en que ellos iban a estar ahí probados. Terminando los 430 años, iban a ser liberados y Dios le tenía un lugar de bendición, la tierra donde fluía leche y miel. Dios tenía preparado algo especial para ellos. Por eso muchas personas queremos recibir las bendiciones de Dios y no queremos primero ser procesados. No queremos las cosas fáciles. Y recordemos que nosotros aquí en la tierra estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo de muchas cosas que nosotros desconocemos. Y Dios nos tiene que enseñar cómo aprender a vivir en este mundo, en esta tierra. Y muchas de esas enseñanzas, muchas de esas lecciones, muchas de esas pruebas es para enseñarnos a cómo convivir, a cómo dirigirnos en este mundo, en esta tierra. Y esas enseñanzas a veces duelen, esas lecciones duelen. Y es ahí la mejor universidad en teología que nosotros podemos tener cuando comenzamos a tener ese estudio, esa relación muy cercana, muy íntima con nuestro Dios. Y eso fue lo que Dios quiso con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, llevarlo al desierto donde quería estar cara a cara con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Ese fue el propósito de Dios, llevarlo al desierto y estar cara con ellos y revelárseles a su pueblo tal como Él era, tal como Él es. Miren en las promesas de Dios cómo Él ha cumplido. Si leemos Isaías, hermanos, si leemos en el libro de Isaías, podemos leer, mire qué bendición, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, mire lo que dice acá. Dios promete que iba a enviar al Mesías. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Promesa. He aquí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Y vemos el cumplimiento, hermano. Casi 10 siglos en el futuro, casi 1000 años más en el futuro. Y cómo se cumplió la palabra de lo que Dios reveló al profeta Isaías. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió la palabra de Jehová. Se cumplió, hermanos. Este es el Dios al cual nosotros debemos de creerle, debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él.
Hebreos 10:23 dice que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, hermano. Y usted y yo debemos de creerle a Dios. Cada vez que el enemigo quiera poner duda en nuestro corazón, en nuestra mente, vaya a la palabra y recuerde que Dios ha sido fiel con sus hijos. Dios ha sido fiel con su pueblo, cómo Él ha venido cumpliendo cada una de sus promesas. Y Él no hace acepción de personas. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Israel, el Dios de los hebreos, es el Dios de cada uno de nosotros. Somos sus hijos. No hace acepción de personas. Somos sus hijos también. Y también Dios es fiel. Él ha prometido, les decía al principio, juzgar a todos aquellos que hacen maldad y que quieren pasar encima de la justicia divina. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, es decir, de ustedes, y por tanto será exaltado, teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Jehová es un Dios justo. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado, teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Y mire lo que dice en el Salmo 129, 36. En el Salmo, mire lo que dice el Salmo 129. Salmo 129, 36. Salmo 129, vamos a leer del 3 al 6. Por acá, sí. Por acá tenemos el Salmo 89. Perdón, Salmo 89. 32, 33. Dice: entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Está hablando aquí, hermano, de que Dios Él cumple su palabra, tanto para el que es justo y que confía en Él, Él va a ser retribuido, va a ser bendecido. Pero aquellas personas que hacen maldad y que vienen y quieren vivir una vida bajo sus propias leyes, en contra de las leyes morales de Dios, y aún más levantándose en contra de sus hijos, Dios hace justicia. En Daniel 9:7 dice lo siguiente: tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Aquí el profeta Daniel habla de que Dios es un Dios de justicia. Tuya es, Señor, la justicia. Por eso
hay muchas personas que dicen, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y a veces, como les digo, hay personas que hacen cosas indebidas en su vida, cosas injustas, y más adelante se le pasa la factura. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Dios no dará por inocente al culpable. Por eso les decía yo, aquí a veces el ser humano puede pasar por encima de la justicia terrenal, pueden quebrantar las leyes jurídicas de la tierra, pueden hacer lo que se le antoje, porque quizás tiene poder, porque quizás tiene influencia, o porque quizás se equivocó el juez, porque los jueces se pueden equivocar, pero del de arriba de ese no se escapan. Y esa es parte de las promesas de Dios. Sus juicios son rectos. Eso es lo que dice. Sus juicios son rectos. Hebreos 12:29. Y mire lo que dice aquí. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, estoy hablando yo de que Dios le leía anteriormente que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que por el amor a nosotros dice que Dios, sus misericordias no han decaído. Él ahí se mantiene siempre anuente a sus hijos. Pero llega un momento que también Dios se agota su paciencia. Y vemos aquí que dice que es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia. Otro pasaje, miren lo que dice aquí. Mire que yo no lo estoy inventando, estoy leyendo pasajes de la Biblia. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, dice el apóstol Pablo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es parte de su naturaleza. Él es fiel, por el cual fuimos llamados a tener una comunión, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 11:30 dice lo siguiente. Por acá. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Miren, esto pasa a veces cuando queremos nosotros abusar del servicio de nuestro Señor. Aquí habían unas personas que habían participado de la cena del Señor, recuerden, lo cual es sagrado, y ya se le había dicho que si andaban mal, que no lo hicieran. Pero eso le atrajo consecuencias, porque dice acá que si pues, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen, algunos hasta se murieron. Porque eso sucede, hermano. No podemos andar jugando con Dios, no podemos andar jugando con las cosas sagradas de nuestro Dios. No podemos andar jugando. O somos o no somos. Porque tarde o temprano
la disciplina de Dios va a caer sobre nuestra vida y ahí van a venir consecuencias a nuestra vida. Por eso no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros engañarnos. Pablo era un hombre, hermano, que él estuvo todo el tiempo dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, cuando él, claro, tuvo el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer algunos de los pasajes de la Biblia. Vamos a leer en 2 de Timoteo 2:19. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 2:19. Vamos a leer en 2 de Timoteo 1:12 primero. 2 de Timoteo 1:12. Vamos a leer a partir del 8. 2 de Timoteo 1:8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Mire las palabras del apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está en una condición de tribulación. Pablo está preso. Y aún en medio de esa circunstancia, recuerden que Pablo lo asesinaron por la causa de Cristo, pero él en este momento, él está preso en la cárcel por predicar el Evangelio, y le dice, y está instruyendo, animando a Timoteo, y le dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Está hablando, mire, nos salvó, es parte de las promesas de nuestro Dios, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero aún en medio de todos esos padecimientos y tribulación, mire lo que dice el apóstol Pablo, aún estando preso, aún siendo golpeado, azotado y aún lo asesinaron. Dice, aún estando preso, no me avergüenzo, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la convicción que debemos de tener todos los creyentes en el Señor. Esa es la convicción, que cuando usted esté pasando tribulaciones y momentos difíciles y duros en su vida, usted diga, yo sé quién es, en he creído y estoy seguro que Dios me va a librar de todas estas tribulaciones, me va a sacar adelante y me va a sacar victorioso. Usted debe estar claro, usted debe estar seguro, usted debe tener convicción de que Dios es un Dios fiel
y que Él dice en su palabra que Él estará todos los días de nuestra vida con nosotros y que y sus misericordias nunca desfallecerán. Pablo fue un hombre fiel a Dios, un hombre de convicción, un hombre que creyó a Dios hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos segundos de su vida. Y es un claro ejemplo de seguirle, hermano. Dice él de ver, hermano, de tomar como ejemplo su vida, su ministerio. Él dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro en el Señor Jesucristo. Qué bendición esta noche. Recuerden que debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, el cual me has permitido, Señor, compartir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Y gracias por todas las personas que en esta noche nos han sintonizado, nos han visto a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de los canales de YouTube y a través del canal 88. Gracias, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.